Gálatas 5, del 17 al 21. Durante los servicios pasados, los sermones pasados, hemos visto cómo Pablo empieza la sección doctrinal del libro, pasando de una regañiza un poco fuerte a algo más eclesiástico, a algo más doctrinal. Justo ahora vamos a ver los frutos de la carne contra los frutos del espíritu, viendo con esto qué es lo que más domina nuestra vida, si los frutos del espíritu o los frutos de la carne. En esta sección doctrinal del libro vimos cómo debemos servirnos con amor, con la ley del amor, la cual debe regir nuestras vidas, en lugar de un montón de mandamientos instituidos por los hombres y no por Dios. Después de esta sección, Pablo nos presenta los frutos de la carne y los frutos del espíritu para que podamos ver cuál es la naturaleza que nos predomina en nuestras vidas. Si el Espíritu Santo o nuestra carne, la vieja naturaleza que el hombre debe crucificar día a día. Vamos a darle una lectura del 17 al 21 para empezar nuestra escuela dominical. Dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a ver. Bendito Padre y Señor nuestro, te damos las gracias porque tú nos permites ser libres de una ley muerta, nos permites tener al Espíritu Santo y nos permites ser guiados en tu camino, mi Señor, ser guiados a través de ti. Ayúdanos a seguir crucificando día a día nuestra vieja naturaleza, mi Señor, y poder vivir completamente en el Espíritu, para poder darte honra y gloria como tú la mereces, Señor. Gracias porque tú quisiste venir a morir por cada uno de nosotros y porque nos das una nueva naturaleza y un nuevo comienzo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. La vida cristiana es una lucha constante entre la carne y entre lo que quiere hacer la carne y lo que nosotros como hijos de Dios deberíamos hacer. Así que la carne se opone a la obra del espíritu, y el espíritu se opone a la voluntad de la carne. Y esto es para todos en la vida cristiana. Si hasta el mismo Pablo dijo esto en Romanos 7, 24 y 25, que voy para allá para darle lectura. Si gustan acompañarme, son libres de hacerlo. Romanos 7, 24 y 25. Dice así la palabra de Dios: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Pablo siempre tuvo este gran debate entre sí. Él quería servir con su mente, con todo su ser, a la voluntad de Dios, a su ley perfecta. Pero la ley del pecado, la carne, lo empujaba a hacer lo que no quería, lo empujaba a cometer pecado, lo empujaba a ir en contra de la voluntad de Dios. Regresando a nuestra lectura, desde Pablo hasta Pedro y todos los apóstoles y todos los posteriores a ellos,
en toda la Iglesia Universal saben y reconocen lo difícil que es vivir una vida dominada por el Espíritu cuando tenemos carne. Pero gracias a Dios, Él mandó al Espíritu Santo para que nos alentara a tomar las mejores decisiones y anduviéramos como Él quisiera, como a Él le agrada, como Él quiere que vivamos. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hemos visto esto muchas veces a lo largo del libro, pero es una verdad que no se puede omitir. Buscaba una palabra más compleja, pero no me acordé. Es una cosa que no se puede omitir. Si estamos bajo la gracia, no podemos seguir en la ley. La ley son obras muertas de la carne. La gracia son obras desde el cielo por el Espíritu Santo. El verbo guiar en este pasaje denota una participación activa y personal del Espíritu Santo para guiar a cada cristiano en su vida, lo que indica que debe usarse continuamente. Estas dos alternativas que ya hemos visto durante mucho tiempo, la ley y la gracia, se cancelan la una a la otra, porque una es superior a la otra. Un pacto, o sea, la gracia, el nuevo pacto en la sangre de Cristo, es superior al pacto muerto que fue dado a Moisés, al pacto de la ley, o la ley mosaica. Si predomina la ley en tu vida, es porque estás bajo la carne. Y si predomina el Espíritu, es porque estamos bajo el Espíritu, es porque estamos bajo el nuevo pacto. Nosotros debemos andar bajo el Espíritu, lo que da como fruto el resultado de una conducta justa y actitudes espirituales para andar conforme a la voluntad de Dios. Pero el andar bajo la ley solo produce conductas y actitudes injustas. ¿Se han fijado que entre más legalista, vamos a decirlo así, una iglesia es, más juzgona es la gente? Entre más reglas tienen entre ellos, más te están fijando a ver quién no las cumple. Y después lo echan en cara, pero no para hacer que cambie, sino como para exaltarse a ellos mismos de que yo soy mejor que tú porque yo hago esto, y esto, y esto. ¿Por qué tú no lo estás haciendo? Entre más predomina la gracia, entre más predomina el Espíritu, veremos más adelante que tenemos un fruto del Espíritu muy importante, que es lo conlleva el amor, la paciencia, que son para guiar a la gente al camino de Dios, no para alejarlos de ella. Con esto en mente, andar por el Espíritu demuestra que somos maduros en la fe y no necesitamos un sistema de leyes para someternos porque nos maneja el Espíritu Santo. Escuché decir a alguien hace mucho tiempo que todos en la fe empezamos siendo arminianos / legalistas y que entre más maduramos nos vamos haciendo más conscientes de que eso no lo necesitamos, de que nuestra fe está en Cristo y es segura, de que no necesitamos un montón de leyes para regirnos. Crecemos espiritualmente para poder ser guiados solamente en el Espíritu Santo, conociendo todas las cosas que no entendíamos cuando éramos recién nacidos en Cristo. ¿A qué me refiero con cosas que no conocíamos? Cosas como la salvación, cómo funciona en realidad, con ello la predestinación, la elección y otras cosas. Cosas que si se las dices a un neófito, a alguien nuevo en la fe, se va a quedar pensando así como que, ¿qué me estás diciendo? ¿O es Dios acaso injusto? Y no, Dios es perfecto, Dios es justicia. Y si al escuchar alguna de estas cosas
hay dudas acerca de por qué Dios hace esto, nosotros que somos una mente finita no lo vamos a poder comprender. Pero Dios es alguien perfecto, infinito. Es por eso que a veces sus caminos son muy distintos a lo que nosotros consideramos justicia o consideramos bueno, porque nosotros somos corrompidos o estamos corrompidos. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Las obras de la carne se refieren a lo que surge de nuestras naturalezas caídas, aquello que nos lleva a cumplir los deseos de la carne. Y dichas acciones nos llevan a caer en prácticas que todos los hombres no regenerados llevan haciendo toda su vida y practican con regularidad, las cuales buscan llenar un vacío de Dios en sus vidas. Las obras de la carne son manifiestas y por más que alguien intente ocultarlas, tarde o temprano salen a la luz. Y estas acciones solo acarrean iniquidad y muerte, también castigo. Aunque algunos de estos pecados son más visibles que otros, tarde o temprano van a ser revelados, ya se hace aquí en la tierra o en el juicio final. La lista de las obras de la carne que Pablo nos dio se puede dividir perfectamente en tres áreas fundamentales de la vida cristiana, entre ellas la sexualidad, la religión y las relaciones humanas. Pablo menciona más obras de la carne y consecuencias de las mismas en Romanos 1, 24 al 32 y Corintios 6, 9 al 10. Que primero vamos a ver Corintios 6, 9 al 10 y después Romanos. Primera de Corintios 6, 9 al 10. Dice así la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido salvados y ya habéis sido santificados, ya que habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vayamos a Romanos para complementar lectura, estas listas. Romanos 1, 24 al 32. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia, esto es la consecuencia de vivir a tales cosas, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí le vamos a dejar y vamos a regresar a nuestra lectura en Gálatas. Las obras de la carne solo acarrean maldición. Siguiendo con nuestro versículo, la palabra griega para fornicación se refiere a toda actividad sexual ilícita que engloba un montón de perversidades que dan rienda suelta a la carne. Y más aún, siendo más evidente y peor que en nuestros días, en el antiguo imperio greco-romano. No daré muchos detalles de eso, pero si ustedes piensan que nuestro mundo ahorita está corrompido, antes lo estaba más. Y se pondrá peor. Siguiendo con la lista que hemos visto. 5:19. Inmundicia, lascivia. La palabra para lascivia en su significado original se refiere a toda clase de conducta excesiva, no solo a las cosas de carácter sexual como la relacionamos hoy en día. Originalmente era una palabra para cualquier tipo de exceso, o al menos así se usaba en el griego, en el origen de la palabra. Versículo 20.
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. A pesar de una naturaleza muerta o que conduce a muerte, siempre es evidente que la carne necesita algo espiritual en su vida, lo cual lleva a muchos al camino de la idolatría o al ocultismo para intentar satisfacer ese deseo de una comunicación con algo espiritual que el ser humano debería tener con su creador. Desde el principio de los tiempos, el humano necesita a Dios. Vivíamos en el jardín del Edén junto con Dios y teníamos comunicación directa con Él y personal, cara a cara. Pero una vez caída la humanidad, se necesitaba esta relación otra vez. Hubo un vacío en nuestro ser, algo que toda la gente busca llenar de alguna u otra forma, sin saber que la forma verdadera está en Cristo. Muchos intentan llenarlo con cualquier tipo de religión, llámese catolicismo, budismo o ateísmo, en donde si ellos dicen que no creen en un Dios, la verdad sí creen en un Dios, al cual ellos denominan ciencia. Que si no sabían, la ciencia nada más confirma la existencia de Dios. La palabra hechicería aquí es algo peculiar, ya que viene de la palabra farmakeia, la cual aludía a las medicinas en general, pero llegó a usarse particularmente para drogas que alteraban la mente de igual manera como el ocultismo perturba la mente humana. Y más que nada, ambas prácticas van de la mano, ya que en muchas prácticas ocultistas, vamos a llamarlo así, las drogas son una forma de facilitar, de llegar a su estado deseado para facilitar sus rituales. Es por ello que muchas fiestas paganas abusan de ciertas sustancias. Y lo podemos ver a través de muchas regiones en la tierra. Aquí en nuestro México, las tribus indígenas abusaban de el peyote para llegar a hacer sus rituales. En Estados Unidos, el tabaco, y en otros lugares, otro tipo de sustancias. Las siguientes 6 obras de la carne van de la mano, ya que de las enemistades nacen los celos, de los celos, la ira, de la ira, las contiendas, y de las contiendas, las disensiones. Versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La envidia. ¿Qué es la envidia exactamente? Según el diccionario de la lengua española, la envidia es el deseo de tener lo que otra persona posee. Y de ese deseo, nace cuando las personas no están satisfechas con lo que Dios les ha dado. Las últimas 3 palabras se caracterizan por estar en cultos paganos y particularmente se refieren a conductas revoltosas, escandalosas y desenfrenadas. Los que practican estas cosas. La palabra practicar es clave en esta advertencia que da Pablo. El sentido de esta palabra, que esta palabra tiene en griego, describe una acción constante, una acción continua y habitual, aunque es innegable que algún creyente pueda cometer alguno de los anteriores pecados o tener estos frutos de la carne. La diferencia radica en si su carácter básico se defina en esta práctica. Si no hay interrupción o arrepentimiento por causa de la conciencia o del Espíritu Santo. Estas personas que cometen el mismo error una y otra vez sin arrepentirse o tener cargo de conciencia
son las que no pertenecen a Dios. Los no regenerados no solo serán excluidos del reino de Cristo, tanto espiritual como físico, sino que también les espera un juicio final junto con una eternidad en el lago de fuego. En la siguiente porción de los Gálatas veremos y haremos más evidentes los frutos del Espíritu, cerrando el capítulo con Pablo diciendo: si somos del Espíritu, andemos por el Espíritu, crucificando la carne diariamente con sus pasiones y deseos. Vamos a orar. Bendito Padre y Señor nuestro, te damos las gracias porque nos permites estar con bien. Gracias te damos por tu gran provisión, amor y cuidado, y porque nos permites ver las obras de la carne. Y no solo verlas, sino analizarlas como una advertencia, para alejarnos de estas concupiscencias, de estas malas obras, y poder ser guiados a través de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a ser guiados día a día para poder hacer lo que tu voluntad desea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.